Bueno, continuamos con el ejercicio 5. Me dicen hallar el valor de K de este campo, ¿sí? Y para que sea solenoidal. Vamos a repasar un poquito la teoría, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Para que un campo sea solenoidal, ¿sí? Fíjense qué tiene que pasar. Tiene que pasar que la divergencia de ese campo sea igual a cero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de campo, hablamos de funciones que van de un dominio contenido de R3 a R3. Este campo pertenece a clase 1 en el dominio, ¿sí? A es solenoidal si solo si la divergencia de ese campo me da cero, ¿sí? Si estamos hablando, supónganse, de un recipiente donde está corriendo agua, ¿sí? Lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿sí? No hay fuentes ni hay sumideros, ¿sí? Si A es si A es tipo fuente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la divergencia de ese campo tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Puesto en términos matemáticos, será que A es un tipo fuente si solo si la divergencia del campo es mayor que cero, ¿sí? Acá hay una fuente, como bien lo dijimos, ¿sí? Lo que sale es más grande de lo que entra, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estamos hablando de algún líquido que está corriendo sobre algún tubo ahí, por ejemplo. Si A es tipo sumidero, sí, solo si la divergencia del campo es menor que cero. Ahí hay una pérdida, es decir, que si yo tengo un, un campo, supónganse qué sé yo, un tubo donde está corriendo agua, ¿sí? Y hay una pequeña pérdida, entonces ahí tengo un sumidero, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos que ver si esto es solenoidal, o sea que tenemos que aplicar esto, ¿sí? Bien, tenemos que calcular la divergencia de ese campo, sin antes recordar, por ejemplo, que la divergencia, ya que estamos trabajando en R3, va a ser 3, ¿sí? Acá tenemos la derivada de X con respecto de X, la derivada de Y con respecto de Y, y la derivada de Z con respecto de Z. Entonces tenemos X vector por X vector, también me da la norma de X al cuadrado, me debo acordar de eso, ¿sí? Veamos un poquito cómo seguimos y tengo que calcular la divergencia de ese campo, ¿sí? Entonces va a ser el gradiente de este campo por X vector más este campo por la divergencia de X, que en este caso ya hemos dicho que era 3. Y también hemos repasado esto porque esto me quedaba la norma de X al cuadrado. Y acá yo tengo que calcular el gradiente. Veamos, procedamos desde el principio. Aplico la propiedad, el gradiente de esto con X vector más esto lo que está adentro por la divergencia de X. El gradiente es derivar, ¿sí? Como es una función que depende de la norma, yo tengo que multiplicar por X sobre la norma de X. Derivo, ¿sí? Bajo esto para acá, le resto 1 y ya está. Esto con esto es la norma de X al cuadrado, por eso lo recordamos al principio, ¿sí? Bien, entonces esto se cancela con esto, ¿sí? Se murió, desapareció, no está más. Entonces, esto se suma con esto, tienen la misma base, entonces me queda esto, ¿sí? Bien, ahora, esto siempre va a ser distinto de cero. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy sacando factor común, la norma de X elevado a las 5 tercios de K, ¿sí? Igual a cero por ser solenoidal. Esto siempre va a ser distinto de cero y esto va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, de acá despejo acá y me queda menos 9 quintos, ¿sí? Después lo reemplazo en la original, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan que tenían acá? Y me queda esto. Entonces, A es un campo solenoidal. Lo puedo verificar, se lo dejo como tarea a ustedes, ¿sí? Tienen que ver que la divergencia de ese campo me dé ¿cuánto? Cero, ¿sí? Bien, para que sea solenoidal. Bien. Construir dos ejemplos de campos vectoriales solenoidales indica las propiedades. Solenoidal, ya sabemos que la divergencia me tiene que dar cero. Y usemos, hay dos propiedades, la más fácil y la que siempre utilizamos es esta, ¿sí? Yo les puse otra porque también hay otra alternativa, ¿sí? La divergencia del rotor de B es igual a cero y, ¿sí? Con B sería acá, más que nada, perteneciente a clase 2, ¿sí? Acá puse B y acá puse A, bueno, es un error mío, ¿sí? Acá es B, ¿sí? Uso la propiedad, la divergencia del rotor B igual a cero.
B es un campo vectorial cualquiera, elijo un campo vectorial cualquiera, el que a mí se me ocurra, calculo su rotor y ahí obtengo un campo que es solenoidal. Esta es la más fácil si le dan en algún parcial. Veamos. Y la otra propiedad que pueden utilizar es que la divergencia del gradiente, la divergencia del rotor del gradiente de F con el gradiente de G me da igual a 0. Con F y G perteneciente a clase 2 en D. Uso esta propiedad, ¿sí? Que yo acá la traduje, la divergencia del rotor del gradiente de F con el gradiente de G. Propongo dos funciones cualesquiera. Calculo sus gradientes, ¿estamos? Calculamos los gradientes y luego calculamos el rotor. Fíjense, cálculo el rotor. Y ahí obtengo el campo A. Este vendría a ser mi campo A. Y ese campo A le calculo la divergencia, ¿sí? Esto lo derivo con respecto de X, esto lo derivo con respecto de Y, ¿sí? A esto. Y esto lo derivo con respecto de Z y ya estaría, ¿sí? Y me da 0, ¿sí? Yo les recomiendo a ustedes que utilicen la primera, pero no está mal que sepan que también pueden utilizar esta propiedad. No sé, ustedes elijan con la cual se sientan más cómodos y tratemos de practicar. Gracias.